Muy buenas tardes. En nombre de la Cámara Chilena del Libro, le damos la bienvenida a Filsa Virtual 2020. A continuación, le invitamos a participar de la actividad Presentación del libro Ética y Coronavirus, organizada por Fondo de Cultura Económica. Muy buenas tardes. Bueno, para Fondo de Cultura Económica es un placer poder estar acá y estamos felices de poder hacer el aporte a la industria editorial con un tema tan contingente como es este libro, que se ocupa de las interrogantes éticas relacionadas con la pandemia y los modos de hacer frente en nuestro planeta este año. Daniel Lowe, nuestro autor, es profesor titular de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y aquí tenemos el libro. Este es el libro que estamos presentando. La gracia de este libro es que lo pudimos presentar en plena pandemia. Entonces, poder seguir hablando de él y darle otras miradas es muy interesante. Para hacerlo un poquito más dinámico, la idea es que voy a ir haciéndote algunas preguntas, Daniel, y ahí vamos conversando. Voy a ir con una pregunta más general y primero me gustaría saber por qué debemos referirnos a la ética al momento de hablar de coronavirus. Un gran peligro cuando nos enfrentamos a las decisiones de políticas públicas, por ejemplo, es suponer que no hay asuntos éticos en ella. Es decir, que los asuntos éticos son en realidad evidentes, de modo tal que no vale la pena hablar sobre ellos, o que simplemente no hay asuntos éticos en las políticas públicas. Las dos posiciones son erradas. Suponer que las cuestiones éticas son evidentes es asumir un punto absolutista de partida. Suponer que no hay cuestiones éticas es asumir un punto de vista tecnocrático de partida. Y si bien la tecnocracia es fundamental, la técnica es fundamental, el mundo de los expertos es fundamental al afrontar las políticas públicas, sin duda no es suficiente o se queda corta ante la magnitud de problemas complejos, como es, por ejemplo, el que presenta una pandemia. Por lo tanto, es inevitable recurrir a posicionamientos, valoraciones éticas, y por lo tanto es importante hacerlo de una manera crítica. Si no lo hacemos de manera crítica, lo hacemos de manera acrítica y suponemos posicionamientos éticos todo el tiempo sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Pero es bueno, es recomendable tratar de evitar el absolutismo de los dogmáticos y la tecnocracia de los expertos. Voy a tomar un poquito las preguntas también que ya tenemos en la parte de atrás de nuestro libro. Por ejemplo, podríamos decir, ¿es éticamente correcto proteger la salud a costa de otros bienes? Bueno, esa es una gran pregunta y una pregunta que atraviesa el libro de comienzo a fin. Lo que es interesante darse cuenta es que ciertamente al comienzo de la pandemia, los primeros meses, no sabíamos mucho, sabíamos muy poco, seguimos sin saberlo completamente cómo funciona este virus. Y sin embargo teníamos ciertamente mucho conocimiento acerca de cuáles eran las consecuencias que traerían consigo, algunas de las consecuencias que traerían consigo las medidas restrictivas a la libertad por la que se optó en la mayoría de los países, ¿no? Y esas consecuencias son en muchos casos tremendamente devastadoras. Primeramente, sin duda imbuidos por el miedo que provocaba la pandemia, el temor, etcétera, etcétera, hubo una especie de aceptación acrítica y casi universal de que las restricciones a la libertad para aplanar la curva de contagios, que parece ser uno de los modos más eficientes para lidiar con la pandemia, estarían completamente justificados. Es decir, que la protección de la salud ante la enfermedad y eventualmente a la muerte tendría un valor absoluto en relación a los otros bienes. Un valor absoluto en el sentido que no podríamos disminuir esa protección en pos de fomentar otros bienes o en pos de no tener una pérdida tan grande en relación a otros bienes. Pero teníamos conocimiento de que esas consecuencias, las consecuencias que se siguen de las políticas restrictivas de la libertad son bastante catastrofales. Las más evidentes son las económicas, claro que sí. Pero la economía juega en nuestras sociedades hoy en día un rol sistémico, en tanto atraviesa los diferentes espectros de las sociedades y la economía mediada por precios es el modo como se
estructura como la producción y el consumo en nuestras sociedades, y por lo tanto significa una economía mala, una economía deprimida, que la vida de las personas está mal, la vida de las personas está deprimida. Esto no implica necesariamente tomar un punto de vista economicista, ni mucho menos, es decir, uno que reduce toda la complejidad social a la economía. De ningún modo podemos optar por modos alternativos, que se el enfoque en las capacidades de Amartya Sen o de Martha Nussbaum, etcétera, para decir cosas muy, muy parecidas. La vida de las personas, por estas medidas restrictivas, por las consecuencias de la economía, tienen consecuencias muy negativas. Pero esas consecuencias negativas no solamente reducen a la pérdida del empleo, a la pérdida del ingreso y todos los problemas que eso acarrea consigo, sino que también tiene otro tipo de consecuencias. Sabemos que somos seres evolutivos. Eso quiere decir que hemos alcanzado nuestro enorme éxito como especie, y si miramos el planeta y consideramos los 7.500 millones de humanos que lo habitamos, nos tenemos que dar cuenta que es un tremendo éxito evolutivo. Hemos alcanzado su éxito evolutivo mediante estrategias de cooperación. Somos seres evolutivamente cooperadores, somos seres evolutivamente sociales. Y el encierro, estar separado de los otros mediante las pandemias y otras medidas restrictivas, tiene una enorme carga en nuestro bienestar. Es difícil soportarla. Y se producen una serie de patologías. Sabemos que las enfermedades, y lo sabíamos desde antes, que las enfermedades mentales están al alza. Sabemos que la violencia de género está al alza. En fin, podríamos seguir mucho rato, pero hay también otro tipo de consecuencias que también sabíamos. Perder el empleo en una situación de crisis profunda significa estadísticamente, según análisis que han hecho economistas en otras crisis económicas, perder 1 año y medio de vida para todos aquellos que pierden el empleo. Es decir, si consideramos todas estas consecuencias negativas, nos damos cuenta de que la protección a la salud no puede tener un valor absoluto en relación a las otras, porque son consecuencias demasiado importantes. Entre otras cosas, la vida misma, la que está en cuestión, como consecuencia de las medidas restrictivas para proteger nuestra vida hoy de la enfermedad. Son las vidas hoy o las vidas mañana. Pero no son la vida, sino que también otros bienes fundamentales. Y por lo tanto es central, es imprescindible considerar todos aquellos bienes en cuestión y realizar las ponderaciones en base a análisis éticos para ver quizás cuál es el mejor camino posible, que siempre es demasiado malo. No, pero demos alguna luz de esperanza, porque igual pensando también en que quizás vamos a tener que volver al confinamiento, está ocurriendo en Europa, ¿qué mirada como que le podríamos dar un poquito a esto? Mira, date cuenta, hay que darse cuenta, es importante notarlo, que estamos dispuestos a aceptar limitaciones a nuestras libertades, pero estamos dispuestos a hacerlo en base a ciertos supuestos. ¿Qué supuestos son esos? Un primer supuesto es que tiene que ser una restricción temporal. Imaginémonos, hagamos el experimento mental de que el coronavirus se transformase en endémico, es decir, una enfermedad con la que tenemos que vivir de aquí para siempre, de aquí en adelante. En ese caso, estoy seguro de que no estaríamos dispuestos a aceptar estas medidas tan restrictivas de la libertad. Por una parte, nuestras capacidades psicológicas son limitadas, nuestros recursos psicológicos son limitados, y lo podemos ver donde están surgiendo nuevos rebrotes del virus, ¿no? La disposición de la población para aceptar medidas restrictivas ha disminuido radicalmente. ¿Sí? Pero eso no es lo único. Además de eso, y en relación a la pregunta a lo que habíamos hablado anteriormente, suponer que podemos restringir las libertades para proteger la vida indefinidamente implicaría quitar demasiadas posibilidades para dar sentido a nuestra vida, y nuestra vida se podría transformar en algo así como un envoltorio vacío, y probablemente no es un buen camino para optar. Esa es una condición, temporalidad, tiene que ser limitada. La otra condición es que el riesgo tiene que ser real, es decir, una simple posibilidad no basta, tiene que ser un riesgo, y el daño que se causaría tiene que ser un daño serio, una incomodidad no basta. Bajo esas condiciones, ciertamente se pueden justificar estas medidas, algunas de estas medidas o estas medidas en pos de las libertades mismas. Pero a medida que se va ampliando el espacio temporal, entonces estas justificaciones empiezan a perder su fortaleza. Pongámonos en un escenario hipotético, supongamos que se transforma en endémico, supongamos que no hay vacuna, supongamos que tenemos que vivir con este virus. ¿Qué significaría? Bueno, significaría básicamente que tendríamos que convivir con una amenaza mayor de enfermedad y de muerte. Significaría estadísticamente que nuestras
tremendamente altas expectativas de vida, que en Chile se acercan a los 80 años y en los países desarrollados están alrededor de los 80 años, como en Chile, por lo demás, significaría que esas tasas bajarían algo, algunos años. Pero démonos cuenta que esa situación no sería muy distinta a la situación de la humanidad hasta hace pocos años, cuando nuestras estadísticas de vida, nuestras tasas de expectativas de vida no eran tan altas. No creo que esto significase un cambio radical en nuestro modo de habitar el mundo. Simplemente somos seres que nos acomodamos muy bien a las circunstancias, aceptaríamos este nuevo contexto de alguna manera en nuestra vida y nos acostumbraríamos a vivir con algo más de riesgo a nuestra salud, con expectativas de vida no tan elevadas, probablemente con todo el dramatismo que implican todas las muertes individuales, no sería tampoco un mundo demasiado distinto al que tenemos hoy en día. Un poco también mirando esto que comentabas de las pérdidas de vida, dentro del libro también preguntamos, ¿hay que evitar la pérdida de vida sin considerar las consecuencias? ¿Qué crees tú y hacia dónde va también el texto que estamos promocionando acá? El punto de mi texto es que evidentemente tenemos que considerar las consecuencias que se siguen de las diferentes medidas, ¿no? Por una parte tenemos la protección de la vida, de la enfermedad hoy en día. Por otra parte tenemos las consecuencias que se siguen de las medidas. Aplicamos las medidas restrictivas de la libertad, disminuimos la cantidad de muertos hoy en día, pero compramos una serie de consecuencias negativas en el futuro y en el presente. Hablamos algunas de ellas, ¿no? Si lo consideramos así, es evidente que no podemos de manera acrítica suponer que tenemos que proteger la vida a toda costa. Proteger la vida a toda costa significa, en definitiva, cuando las restricciones a la libertad se expanden en el tiempo y cuando son severas, significa, en definitiva, vivir, pero sin la posibilidad de darle sentido a nuestra vida. Claro, también acá hay una problemática ética de que, ¿qué hacemos? ¿Dejamos vivir a una persona que tiene más de 80 años y le damos prioridad en camas, por ejemplo, a una persona que tiene 60? Esas son las preguntas acerca de la última cama, ¿no? Que son las decisiones trágicas, es decir, decisiones en las cuales siempre hay una pérdida. En general, en estas políticas públicas en relación al coronavirus siempre hay una pérdida, son decisiones trágicas. El mejor de los mundos es también un mundo demasiado malo, pero bueno, de lo que se trata es de escoger el mundo menos malo en este caso. Pero el caso de la última cama es un caso extremo, es el caso en el cual los médicos u otros profesionales tienen que enfrentarse a la pregunta de quién va a vivir y quién va a morir. Y para hacerlo, la mayoría de las profesiones, o muchas de ellas que se ven confrontadas con estas situaciones, tienen protocolos. Existen protocolos médicos, existen protocolos en el ejército, existen protocolos en los bomberos, etcétera, etcétera. Esos protocolos existen. En el caso de Chile, la mesa social que se armó hizo un protocolo y, volviendo a tu pregunta, consideró que el factor de la edad era un criterio injustificado para tomar estas decisiones. Yo estoy en desacuerdo con esa opinión. Estoy en desacuerdo, y la razón por la que estoy en desacuerdo es que considero que para entender en qué consiste el valor para responder este tipo de preguntas que se presentan en la última cama, pero también en relación a políticas públicas acerca del modo de enfrentar el coronavirus, para entender lo que está en juego tenemos que plantearnos la pregunta acerca de en qué reside el valor de la vida. Y otro modo de plantear la misma pregunta es preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que perdemos con la muerte? Y lo que perdemos con la muerte es evidentemente la vida, pero esa no es no es la respuesta que buscamos. Lo que perdemos con la muerte es un espacio temporal. La muerte sí nos puede dañar, en tanto nos quita un espacio temporal que habríamos tenido si ella no hubiese acontecido de manera anticipada. Y al quitarnos ese espacio temporal, lo que la muerte nos quita es un espacio en el que podríamos haber tenido todas aquellas cosas que consideramos valiosas desde nuestra perspectiva singular, desde nuestra propia subjetividad, es decir, todo aquello mediante lo cual consideramos que nuestra vida tiene valor y tiene sentido. La muerte entonces nos quita un espacio vital en el que podemos tener todo aquello que le da valor a nuestra vida. Y en ese sentido la muerte nos daña. Si consideramos que esto es así, entonces tenemos que considerar que cuando la muerte nos quita un espacio vital más amplio, nos está dañando de este modo más que si nos quita uno menos amplio. Lo que quiere decir que el daño que produce la muerte a una persona de edad avanzada
es menor en este sentido que el daño que produce la muerte a una persona joven o a un niño. Y es por eso que creo que este tipo de consideraciones acerca de los años de vida estadísticos que una persona tiene por delante sí son relevantes para tomar las decisiones. Por lo demás lo son siempre en un montón de políticas públicas. Esta no sería la excepción. Lo excepcional en este caso es que parece que nos convencimos de que la protección de la vida estaba por sobre todo lo demás, lo que ciertamente no es el caso. Mira, si me puedo tomar 2 minutos, dense cuenta que este no es el modo como nosotros vivimos nuestra vida, pero dense cuenta también que este no es el modo como se organizan las políticas públicas. Cada uno de nosotros, en su vida particular, cada uno de nosotros está permanentemente realizando ponderaciones entre seguridad de la vida, extensión de la vida y otro tipo de beneficios. Por ejemplo, beneficios hedónicos. ¿Qué quiere decir esto? Disfruten. Lo hacemos cada vez que encendemos un cigarrillo, lo hacemos cada vez que descorchamos una botella de vino, lo hacemos cada vez que practicamos un deporte extremo. Todas estas actividades acortan nuestra vida. Sin embargo, en nuestra vida individual muchas veces decidimos que tiene más valor este vector hedónico, este factor hedónico, este disfrute en nuestra vida, que simplemente la extensión y seguridad de nuestra vida. Y en las políticas públicas también es lo mismo. No todas las políticas públicas aspiran a extender la vida o a asegurar la vida. Una operación de cadera no aspira a extender la vida. Una operación de cadera aspira a mejorar la calidad de vida, pero no a extender la vida. Consideren, por ejemplo, consideremos, por ejemplo, las muertes por accidentes de tránsito en Chile. Cada año, en Chile son relativamente bajos el número, cada año mueren aproximadamente 1.500 personas en accidentes de tránsito, y la cifra es mayor, probablemente 30% mayor o incluso más, porque esos 1.500 muertos son solamente los que suceden en las primeras 24 horas luego del accidente, ¿no? Hay mucha gente que muere posteriormente producto de las secuelas del accidente. La mayoría de estas, o no la mayoría, pero muchas de estas muertes son fácilmente evitables. ¿Qué necesitaríamos para evitarlas? Necesitaríamos mejor infraestructura vial, necesitaríamos mayor fiscalización y necesitaríamos, fundamental en todo esto, necesitaríamos disminuir drásticamente los límites de velocidad. Y no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Si hacemos estas cosas, podríamos disminuir esa cifra de muertos de manera radical. Bueno, la mitad de la historia es que no lo hacemos porque eso implicaría desviar fondos de otras actividades que también son importantes para nosotros, aunque no tienen nada que ver con salvar la vida, con extender la vida, con asegurar la vida. Por ejemplo, orquestas juveniles o algo por el estilo. Consideramos que es importante la actividad artística, aunque no tiene nada que ver en general con extender la vida. La otra mitad de la respuesta es que todos nosotros y los productos nos movilizaríamos mucho más lento, y eso tendría una implicación en nuestro bienestar. Y no estamos dispuestos a aceptar esas consecuencias negativas en nuestro bienestar, y por eso aceptamos, decirlo como es, el que personas mueren, muertes que podrían ser evitables. Lo que quiero decir es que en nuestra vida cotidiana y en las políticas públicas no asumimos que la protección de la vida está ante todo. Lo extraordinario en el caso del coronavirus es que por la amenaza repentina y tan grande que plantea el coronavirus y que planteó el coronavirus en buena parte en el imaginario colectivo, aceptamos que eso debía ser así, que era evidente que la protección de la vida estaba ante todo. Bueno, pero también está el tema de que hoy la gente está asumiendo que tiene que andar con mascarilla, pero es un tema complicado, asumiendo también otros temas, lavándose las manos constantemente, y también ahí está un tema en que hay que enseñarle a estas personas a que podemos tener estas actitudes en el día a día para evitar el coronavirus u otro tipo de contagio. Bueno, sí, evidentemente, son muchas las medidas que tienen que pueden tener un efecto positivo en la contención del virus, en aplanar la curva de contagio, en disminuir el factor R, etcétera, etcétera. Y esas van desde las medidas restrictivas por las que se optó en un comienzo, que van hasta cuarentenas totales, hasta medidas mucho más laxas como higiénicas, lavarse las manos, etcétera, etcétera. Démonos cuenta que de alguna manera todas estas medidas implican algún tipo de restricción de la libertad, pero no todas implican el mismo tipo de restricción de la libertad.
Hay medidas que son menos invasivas de la libertad de las personas y que por lo tanto son más defendibles que otras. No es lo mismo encerrarnos en nuestros domicilios, impedir que podamos trabajar, impedir que los niños vayan al colegio, etcétera, etcétera, que exigir que cuando lo hagamos utilicemos una mascarilla. Y por lo tanto hay que considerar todas estas medidas de manera diferenciada. Hay algunas que tienen que afectan negativamente de un modo mayor la libertad individual, y hay otras que no, y por lo tanto hay que tratarlas de manera diferenciada. Claro, y también está un tema complejo que cada persona individualmente se enfrenta a como la ética que debe tener frente a estas problemáticas. Me dicen que hay algunas dudas de la audiencia que también te querían hacer preguntas. Vamos igual solucionando acá. Dice, el autor sugiere que aceptamos que podemos morir por el COVID y por tanto no cuidarnos. ¿Cómo cada uno de nosotros evaluamos las opciones que tenemos ante cierta posibilidad de morir por el virus? A ver, yo no digo que no nos tengamos que cuidar. Lo que digo es bastante diferente. Lo que digo es que tenemos que integrar la posibilidad de la muerte en nuestra vida. Evidentemente podemos, y si así lo consideramos, y en algunos casos debemos, cuando se trata de protección de terceros, cuidarnos a nosotros mismos, evidentemente. Eso no está en cuestión. Mi punto es que tenemos que darnos cuenta que nuestras sociedades son sociedades tremendamente seguras hoy en día. Nunca en la historia de la humanidad, y eso es así, nuestras sociedades han sido más seguras hoy en día cuando consideramos todos aquellos peligros inminentes para la vida. La enfermedad, la guerra. Nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido una expectativa de vida como la actual. Si hubiésemos nacido hace 100 años, hubiésemos tenido una expectativa de vida que en Chile, en 1910, que era de 30 años. Hoy en día es de cerca de 80 años. Si hubiésemos vivido en 1910, 1920, hace 100 años, hubiésemos convivido con una tasa de mortalidad de niños nacidos vivos durante el primer año de vida de un 30%. De cada 1.000 niños que nacían vivos, 300 morían durante el primer año de vida. Hoy en día, esa tasa está en 0,6 aproximadamente. Si hubiésemos vivido hace 100 años, hubiésemos convivido, claro, por las condiciones sanitarias y por las condiciones también médicas de la época, hubiésemos convivido con la gripe española, que en 1918, en un solo año, acabó con la vida de entre 20 y 50 millones de personas de un planeta que no tenía ni un tercio de los habitantes actuales. A lo largo de toda la gripe española, algunos sugieren que podría haber muerto el 5% de la población mundial. Si traemos esas cifras hoy en día, significaría que este año 2020 debiesen haber muerto más de 100 millones de personas. Y a lo largo de todo el coronavirus, el 5% de la población mundial, 350, 370 millones de personas. El coronavirus no ha matado 2 millones de personas. Es una cifra muy moderada, si lo consideran desde esta perspectiva. Lo que pasa es que la consideramos de una manera muy dramática porque estamos acostumbrados a vivir en sociedades tremendamente seguras, como no habíamos vivido nunca en la historia de la humanidad. Y mientras más seguridades tenemos, más seguridades queremos. Y fundamental, más nos cuesta renunciar a ciertas seguridades. Lo que yo sugiero simplemente, sobre todo en el último capítulo del libro, es que integremos la posibilidad de la muerte en nuestra vida, pero no para amargarnos, no para vivir apesadumbrados por la posibilidad de la muerte, sino que para integrarla como un horizonte de sentido, un horizonte que nos haga apreciar toda la maravilla de la vida y todo su horror en cada uno de sus momentos. Es decir, aceptar la muerte como un elemento ineludible de nuestra vida, como un riesgo con el que tenemos que vivir para poder vivir nuestra vida mejor. Pero eso no implica que no nos tenemos que cuidar. Claro, exacto. Y por ejemplo, ¿qué ves tú como temas éticos que deberían pensarse hacia futuro con esto que ya hemos vivido, el coronavirus, y con las políticas que tienen que implementar con las vacunas que se están trabajando y todo? Sí.
Bueno, las preguntas acerca del futuro son típicamente las preguntas acerca, bueno, y después de la pandemia, ¿qué va a pasar, no? Esa es la típica pregunta. Buena parte de los debates que son dados hoy en día giran en torno a ese tipo de interrogantes. ¿Qué va a pasar después de la pandemia? ¿Vamos a tener un mundo mejor o no? Y muchos, en mi opinión al menos, suponen que un shock exógeno como el de la pandemia va a ser un estímulo, va a ser una causa que nos va a llevar a que el mundo sea mejor en el futuro. La idea es más o menos razonable, o sea, digamos, la estructura de la idea es más o menos razonable, ¿no? Cuando las personas singulares, cada uno de nosotros tiene una vivencia crítica extrema, cuando estamos al borde de la muerte, lo usual es que volvamos de ese tipo de experiencias con un cierto conocimiento ganado acerca de qué es lo verdaderamente importante y prioricemos lo que es verdaderamente importante por sobre las cosas que no lo son, y de este modo volvamos a vivir, digamos, de un modo diferente, de un modo quizás mejor que en el pasado. Y la idea es que las sociedades pasarían más o menos lo mismo. Con estas situaciones extremas, volveríamos de esas situaciones extremas con un aprendizaje, habiendo calibrado nuestras prioridades, y la vida podría ser mejor. Yo tiendo a ser bastante escéptico con respecto a esas visiones acerca del futuro. Y creo que un problema en la mayoría de los análisis que se realizan y que propugnan que el futuro va a ser mejor de la pandemia, un problema de esos análisis es que suelen confundir aquello que deseamos con aquello que tenemos razones para poder creer que va a ser el caso. Todos nosotros tenemos razones para pensar que el mundo debería ser mejor. Tenemos diferentes ideas acerca de qué es lo que significa ser mejor, sin duda alguna. Pero ciertamente una pandemia como el coronavirus, un shock exógeno como el coronavirus, en mi opinión, es un shock demasiado pequeño para pensar que vamos a cambiar nuestros hábitos de consumo y nuestros hábitos de producción de manera radical, como exigen las visiones de un mundo mejor. Ya lo vimos, la cantidad de muertos, mirado de manera cruda, digamos, más allá de que cada muerte singular es un desastre, digamos, es un drama, implica un choque exógeno demasiado pequeño para pensar que vamos a cambiar la estructura productiva del mundo de manera tal que va a surgir algo diferente y mejor después del coronavirus. Probablemente la mayor cantidad de las personas lo que quiere hoy en día es que tengamos pronto una vacuna que haga posible las transacciones comerciales de las cuales, como hoy también sabemos, depende nuestro bienestar. Tengo dudas con respecto a que el mundo vaya a ser un mundo mejor. Tengo, sin embargo, por otra parte, el temor, creo que fundado, pero que no pasa a ser un temor, no estoy haciendo no estoy leyendo ninguna bolita de cristal, digamos, de que hay un riesgo con el coronavirus y las medidas que se han tomado y que todos hemos aceptado acerca de nuestras libertades individuales. ¿Por qué? Porque las restricciones a las libertades se parecen un poco como a los impuestos, ¿no? Se establecen en épocas y periodos especiales, se terminan quedando. Esto no es pura teoría, es lo que pasó con las restricciones a las libertades civiles después de los atentados del 11 de septiembre de las Torres Gemelas en Nueva York, en Estados Unidos. Se establecieron con el aplauso de la población medidas restrictivas de las libertades civiles. Se quedaron. Hoy en día diferentes países están estableciendo medidas restrictivas de las libertades individuales. Los países más autoritarios se han aprovechado de esta situación, pero incluso en los países que no son autoritarios, en los países democráticos, liberales, etcétera, etcétera, hay una gran disposición de la población para aceptar cualquier tipo de vigilancia electrónica que pueda dificultar la propagación del coronavirus, apps de vigilancia, etcétera, etcétera. De algún modo puede ser que estos seres temerosos en los que nos hemos convertido estemos dispuestos a sacrificar parte de nuestras libertades en pos de seguridad. Y ese es un riesgo que no debemos dejar de considerar. Pero así todo me atrevo a especular, y esto es simplemente una especulación, que después de la pandemia el mundo no va a ser mejor, tampoco va a ser peor, va a ser más o menos lo mismo. Acá hay una pregunta más, dice, en síntesis, necesitamos más reflexión ética crítica. ¿Quiénes ayudan en esta reflexión? A ver, ¿quiénes ayudan a esta reflexión? A ver, yo creo que este tipo de reflexión es una reflexión que cualquiera de nosotros puede desarrollar sin duda alguna.
pero que el buen desarrollo de ella exige enfrentarse con los conceptos y temas básicos que están a la base de este tipo de reflexiones. Hay diferentes estructuras argumentativas y para pensar éticamente tenemos no simplemente que dar rienda suelta a nuestras intuiciones, que a veces son correctas y a veces son erradas, sino que tenemos que entender estas estructuras argumentativas éticas, cómo funcionan. Tenemos diferentes estructuras argumentativas éticas, ellas habitan dentro de cada una de nosotros, a veces basta simplemente colocarnos en ciertas circunstancias para que surja una y no la otra, cambiamos las circunstancias levemente y ocurre lo contrario, surge la otra y no la una, digamos. Y para poder llevar a cabo bien estas reflexiones es siempre recomendable que conozcamos estas estructuras. Ahora bien, bajo ese supuesto, esta es una reflexión que puede llevar adelante cualquiera, y que me atrevo a decir que es una reflexión que se debiese llevar a cabo también y especialmente en todos aquellos sitios e instancias en las cuales toman decisiones acerca de políticas públicas. Vuelvo al punto de la primera pregunta. Las decisiones de políticas públicas tienen un tremendo aspecto técnico, no lo pongo en duda, pero tienen también aspectos valóricos que no son subsumibles, no son reducibles a decisiones técnicas. Creo que ahí debiese haber un tremendo espacio para que estos temas fuesen tratados. Perfecto. No veo más preguntas del público. Mira, bueno, yo quiero invitarlos a que reflexionen, que vean este libro. Lo tenemos en Filsa Virtual, disponible también en las diferentes librerías del país. También lo tenemos en la página web de nuestra editorial. Y la gracia que quería comentar también que nos ha llevado, claro, quizás vamos a llevar un poco al mundo sea un poquito igual cuando encuentren la vacuna, pero creo que hay un tema que ha sido muy entretenido, que es esto de poder hacer actividades virtuales y que podemos llegar a distintas partes del mundo. Ya lo veíamos cuando hicimos la primera presentación de tu libro, que muchos colombianos se metieron a la actividad, muchos mexicanos. Entonces, el poder descentralizar un poco los temas creo que también son una ayuda y una visión de futuro bastante importante. Yo estoy de acuerdo, es bastante fantástico estas posibilidades telemáticas con las que de pronto nos vimos confrontados. Yo hago clase en una universidad y de un día para otro de pronto se cerró la universidad y tuvimos que hacer clase de manera telemática. Y claro, aprendimos a hacer de la necesidad virtud de alguna manera. Y esto abre un montón de posibilidades, no lo pongo en duda, posibilidades las que tú mencionas en relación a este libro. Este libro permanentemente lo estamos discutiendo en Argentina, en Colombia, en México, etcétera, etcétera. Y eso es fascinante, es interesante. Ahora bien, dicho eso, creo que tampoco nos tenemos que dejar obnubilar por las ventajas supuestas de las posibilidades telemáticas en lo que respecta a la educación en general. Cierto, las universidades están utilizando este sistema, los colegios también, pero a nivel universitario, a nivel de enseñanza y a nivel de colegio sin duda alguna, son sucedáneos bastante deficientes en relación a lo que es una clase presencial. Es posible, y es una posibilidad de la que muchos hablan, ¿no? Que después de la pandemia la posibilidad de la educación telemática se vuelva algo mucho más masivo, ¿no? Más común, más normal. Ahora es una cosa más bien excepcional, tomar un curso en otro país mediante estos medios, etcétera, etcétera. Si se vuelve en algo más normal, creo que el gran riesgo es que transformemos a nuestra sociedad en una sociedad de dos clases o dos castas. Aquellos que lo hacen telemáticamente y aquellos que tienen la suerte de poder hacerlo presencialmente y poder así tener acceso a una experiencia educativa mucho mejor y más productiva. Pero además el ser humano es alguien que necesita estar socialmente con contacto con la gente, entonces creo que también el tema de la educación tiene que después apuntar a poder retomarse, sobre todo, no sé, los niños, los adultos también, ¿no? Es totalmente distinto poder hacer esto. Yo me refería más hacia como los temas culturales, que también está interesante, pero también está la necesidad del público, de la audiencia en vivo y el artista también se alimenta de aquello. Entonces creo que una combinación de ambas podría como apuntar a una ayuda muy interesante. Sin duda, estoy de acuerdo contigo. Bueno, no sé si quieres agregar algo más tú. No, invitarlos a leer este libro,
creo que es un libro bastante oportuno y que se puede leer con bastante provecho para el que lo lea. Bueno, muchas gracias, Daniel, por regalarnos, la verdad, este libro tan interesante, y todos invitados a la lectura de él. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti y al Fondo, y a la Feria Chilena del Libro, a la FILSA, perdón. A la FILSA. Agradecemos al Fondo de Cultura Económica por la presentación del libro Ética y Coronavirus. En nombre de la Cámara Chilena del Libro, agradecemos su presencia y le invitamos en breves minutos a la actividad Charla de Intrigas, Héroes, Traidores y Desertores, la ficción histórica en el Paraguay de hoy.